Bienvenidos a Logonáutica, donde pensar es viajar y viajar es pensar. Pues el día de hoy queremos compartirles la vida de un compositor, un niño prodigio él mismo, que destacó en el siglo XIX y que va a tener una vida envidiable, ejemplar y sobre todo pues viene de una familia acomodada. Sin embargo, no les quiero adelantar los datos sin señalar que estamos hablando de Félix Mendelssohn Bartholdy. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, es un placer estar con ustedes en este espacio en el que vamos a hablar específicamente de la Sinfonía Italiana, una de las sinfonías quizá más divertidas que van a marcar un hito en el desarrollo sinfónico del siglo XIX. Y sí, efectivamente, cuando se hace alusión a grandes creadores, a grandes virtuosos en la historia, no nada más de la música, sino de las artes, normalmente enfrentamos con tragedias. Gente que sufre mucho, gente que es pobre, gente que no tiene el más mínimo apoyo y que a pesar de todo ello nos han legado una cantidad impresionante de bellezas. No va a ser el caso de Félix Mendelssohn Bartholdy, pero bueno, ¿por qué no nos haces una breve introducción acerca de quién fue este gran personaje? Bueno, Félix Mendelssohn viene de una familia de origen judío, de hecho, nieto del filósofo Moses Mendelssohn, y él, estando en una familia acomodada, pues va a tener las posibilidades de rodearse en un círculo intelectual. Va a ser un niño educado dentro del seno familiar. Su madre era bastante culta, hablaba varios idiomas, tocaba el piano y decide educarla ella misma a Félix y a sus hermanos. De hecho, tenía 3 hermanos, entre ellos destacaba su hermana Fanny, que también va a ser una mujer con un talento que llega en el virtuosismo. Desafortunadamente no se le pudo dar instrucción musical a ella como fue a Félix. El padre... Que incluso te interrumpo, se dice que tenía más talento Fanny Mendelssohn, pero por tener que atender a sus obligaciones como mujer, no se le permite tener un desarrollo artístico propiamente que hubiera tenido Félix, pero que de alguna manera fue el amor de su vida. Se dice que realmente fue el amor de su vida. O sea, incluso en su muerte se dice que él muere por la temprana muerte de su hermana Fanny. Sí, bueno, nos estamos adelantando a la muerte, pero efectivamente es una familia donde la instrucción musical está vigente y no nada más eso, está el contacto con intelectuales muy importantes. Va a conocer a Goethe tempranamente, va a conocer a personajes muy destacados. El mismo Hegel más tarde va a visitar la casa y bueno, tantos otros, ¿no? Pero aquí la cuestión es que es una familia acomodada y el padre, cuando Félix empieza a mostrar este talento musical, pues como que se preocupa porque no era lo deseable que se dedicara a la música, pero a los 6 años el niño ya lleva clases de piano y muy pronto ya está destacando. Le empiezan a conseguir pues maestros también externos, ya no nada más es la mamá, sino que le van a buscar maestros de composición. Y bueno, tú sabes que tempranamente empieza a hacer sus primeras obras, incluso estamos hablando en la adolescencia temprana, entre la niñez y la adolescencia. Es un músico virtuoso a la manera de un Mozart. Y aquí pues hay que señalar que él también, al igual que Brahms, va a ser otro de los llamados románticos conservadores, va a ser otro personaje que gracias a su maestro va a tener la influencia de Bach. Siempre va a tener muy presente a Bach. Y bueno, señalar que Bach en este momento ya no estaba de moda. Bach era la cúspide de lo barroco, pero aquí su maestro era bastante conservador también y le transmite esto. Al igual que Brahms, da la casualidad que él también nace en Hamburgo. Sin embargo, aquí su trayectoria, bueno, más adelante la familia se va a trasladar a Berlín y es en el círculo berlinés donde va a destacar. Como joven prodigio ya está dando conciertos, ya está empezando a viajar y dentro de sus viajes importantes van a estar 2 destinos que van a destacar en su música. Uno de ellos va a ser Inglaterra. Bueno, de Inglaterra se va a pasar a lugares como Escocia, donde nos va a dejar obras inmortales, precisamente su sinfonía escocesa por un lado y por otro lado las grutas de Fingal, ¿no? Pero el otro lugar va a ser Italia, va a viajar a Italia. Sin embargo, decir que hace 10 viajes a Inglaterra y la misma reina Victoria y el príncipe Alberto van a estar dentro de sus fans. Y una de las cosas más interesantes, sobre todo en el periodo romántico,
es de que si bien todavía en el periodo clásico, si escuchamos a un Boccherini o si escuchamos a un Salieri, podemos entender que estos compositores forman parte de un movimiento y que si uno no conoce individualmente o específicamente una obra, uno puede intuir de qué periodo, y si bien no de qué compositor, sí de qué periodo. En el caso de los compositores, los grandes compositores del periodo romántico, la estructura musical obedece a una búsqueda individual. Y menciono esto porque en el caso específico de Félix Mendelssohn, su música tiene algo muy especial, muy de él. Claro que ustedes podrán argumentar que también lo es Vivaldi, que también lo es Bach. Sin embargo, ellos de alguna manera están construyendo los cánones, los cimientos sobre los cuales se va a construir más adelante la música. Y para explicar esto de una manera más clara, sí les puedo decir que hay mucho de Vivaldi en Bach. De hecho, hay quien afirma que si no hay un Vivaldi no hay Bach. Pero en el caso del periodo romántico, podemos mencionar que la música de Mendelssohn es totalmente distinta a la música de Chopin, totalmente distinta a la música de Schumann. No se diga la música de Schubert, no se diga de la música de Brahms. Y en el caso específico de Mendelssohn, una de las cosas más, que llaman más la atención de su música es que no va a generar un legado, propiamente no va a haber una influencia, alguien que diga, tal compositor continúa con la escuela de Mendelssohn. No es porque sea buena o mala, simplemente porque desarrolló un carácter muy propio, muy íntimo, muy de él, y que, como bien mencionas, fue me atrevería a decir, y esto es una opinión muy personal, como un Leonardo da Vinci de la música del siglo XIX. Y eso no nada representa... más de la música, él también pintaba y se sabe que destacaba en muchas disciplinas, ¿no? Bueno, finalmente era un personaje muy polifacético y bueno, ahorita tal vez lo vas a señalar, pero también fue importante como un director joven. Probablemente el papel del director esté vinculado mucho con esta figura de Félix Mendelssohn. Bueno, de hecho, tan es así que hay una historia, no me crean mucho, es una historia fantástica, pero bueno, es simpática y de alguna manera viene a generarnos una expectativa o una imagen de este compositor. Se dice que la imagen propiamente del director de orquesta, que tiene una batuta, un palito, ¿no?, con el cual está dirigiendo, es precisamente porque antes en el periodo clásico no se usaba, no existía esta figura de un personaje al frente de una orquesta haciendo los movimientos que hoy vemos en las orquestas, sino que simplemente el director se dedicaba, su principal función era marcar con un bastón el ritmo con el cual la orquesta debía hacer su interpretación. Y se dice que Mendelssohn iba caminando y se tropieza y el bastón que trae se le cae, se rompe y le queda un pedacito de madera, entonces es el con el que agarra y empieza a dirigir. Digamos que esa es la historia fantástica que es muy simpática. La otra es que simplemente la batuta como tal pues representa una extensión de la mano que permite a los músicos verla de una manera más fácil. Y que en este momento la orquesta estaba creciendo y era necesario tener visibilidad, ¿no? Que eso que mencionas es muy interesante también, muy importante. Ya las obras en este momento ya empiezan a tener una orquesta de una envergadura mayor, ya es una orquesta que supera los 50, 60 o 70 músicos. Pero aquí vamos a entrar directamente ya al concepto de esta sinfonía. Como bien mencionas, Linda, hace un momento, Mendelssohn tiene una cantidad de obras muy vasta, todavía previo a su cumpleaños número 18. A los 17 años compone la música incidental para la Sueño de una noche de verano. Una noche de verano, de donde viene la famosa marcha nupcial que todos conocemos. Aunque bueno, la terminaría más maduramente, ¿no? La obertura ya es de juventud. Así es. Y ahí también hay que mencionar varios conciertos que tiene, el concierto para piano y violín y orquesta de cuerdas, etcétera. Una ópera también anda por ahí, etcétera. Una cantidad impresionante de música de cámara. Es decir, estamos hablando de un titán. Aquí vale la pena mencionar que la sinfonía número 4 italiana que vamos a escuchar no obedece a este Mendelssohn, porque si bien es un genio, debemos recordar también que los genios, por mucho que lo sean, lo podrán ser desde el punto de vista de la interpretación, pero la parte de la maduración no es tan sencillo tenerla. Incluso se habla del mismo Mozart, si me permiten el comentario,
se dice que fue un niño prodigio, que sí lo era. Sin embargo, sus principales obras de ruptura desde el punto de vista estructural de la música van a llegar después de los 17 o 18 años. Estoy pensando en los conciertos para violín y orquesta de Mozart. Hasta entonces ahí hay algo que los compositores voltean y dicen, bueno, aquí hay una estructura y hay una propuesta nueva. Ese es el mismo caso de Mendelssohn. Las obras tempranas de este compositor son muy importantes, son muy bellas, nadie está diciendo que no lo sean. Sin embargo, no hay una propuesta propiamente, no hay una personalidad. Si escuchamos las obras tempranas de este compositor, obedecen todavía patrones clásicos. En el caso ya propiamente de la sinfonía italiana, vamos a encontrar un matiz muy interesante, porque él, como mencionabas, Linda, hace un momento, su papá lo manda de viaje. Él le dice, es que es muy importante que tú conozcas el mundo, que viajes, que veas. Y que veas si vas a poder vivir de la música. Y que veas en dónde vas a vivir, porque también por ello, recuerden que su condición de judío no es fácil, que después va a tener que convertirse al protestantismo. Etc. Y de ahí que se ponga la extensión del apellido Bartholdi, ¿no? Exactamente, para evitar algún problema de persecución, etc. Bueno, él está viajando por Inglaterra, y después viaja a Italia, y ahí es cuando viene la sociedad británica, le hace una solicitud. Los ingleses le piden una sinfonía y él no tenía propiamente que ofrecer, salvo el esbozo de una sinfonía, su sinfonía, que de alguna manera empezó en su viaje por Nápoles. Él conoció Roma, se dice que estuvo frente a los lienzos de los más grandes artistas del Renacimiento, etcétera, todo lo que podemos encontrar en Italia. Y también él se ve influenciado por los bailes, a él le llama mucho la atención, y con su carácter de músico, imagínense ustedes, si ustedes fueran compositores y tienen la posibilidad de ir a Italia y entran en contacto con ese folclore, pero no nada más eso, sino que tienen una robusta formación clásica. Estoy pensando en Johann Sebastian Bach, que, como bien mencionaba Linda hace un momento, si nosotros tenemos a Bach es porque Mendelssohn lo rescata. No quise que estuviera enterrado, sino que Bach era formalmente una cuestión académica. Él lo saca con la Pasión según San Mateo cuando era un jovencito apenas, ¿no? Se altera su maestro y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, es que esto hay que mostrarlo al mundo, etcétera. Es la resurrección de Bach. Bueno, imagínense que llega este monstruo, este jovencito virtuoso con toda una formación académica, y lo involucran, lo ponen en uno de los pueblos de las naciones más musicales y que más ha aportado al terreno de la música, que es Italia. Y en ese momento empieza a poner. Y viene una pregunta, bueno, ¿qué harían ustedes si están en Italia y tienen esta formación académica musical? Bueno, pues en el primer movimiento podemos pensar en una tarantela, ¿les gusta? Una pam param 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 pam param papara papam, ¿no? Claro, no van a escuchar esto en la sinfonía, pero sí van a sentir algo parecido. Tal es así que el mismo Mendelssohn duda en cómo enviar. Él va a dudar de los dos movimientos que más le gusta, o en mi caso, que más aprecio y que más disfruto de esta sinfonía, que es el primer movimiento y el cuarto movimiento, los más italianos, porque propiamente ahí está la tarantela en el primer movimiento y el saltarello, el pam para pam para pam para pam 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 para. Es una danza, es un moverte, es una actitud muy viva, muy altiva, que, dicho sea de paso, difícil de encontrar en el espíritu en alemán. Y aquí lo vamos a encontrar con Mendelssohn en el primero y en el cuarto movimiento. O sea, él duda, él trata de reconfigurar esta obra, la manda, y es un éxito porque, bueno, a la gente le gusta mucho, sobre todo porque, y con esto pienso empezar a cerrar, en Mendelssohn vamos a encontrar para empezar, madurez estructural que viene de su formación, pero por otro lado, esta percepción que tiene de asimilar todos aquellos aprendizajes, y en este caso lo vimos con los escoceses, con su sinfonía escocesa, y también lo vemos con los italianos. Lástima que no haya podido venir a nuestro país. Quién sabe qué hubiera hecho si hubiera estado en contacto con nuestra música. Bueno, y lo cierto es que él se le va a vincular siempre con Leipzig, el lugar donde él se va a trasladar, donde va a ser director, y aunque lo trataron de jalar a Berlín, él siempre fue fiel a Leipzig, el lugar de Bach. Finalmente, esta herencia de Bach también en la ciudad. Y pues hoy recordamos a un Félix Mendelssohn que muere joven, a los 38 años, muere su hermana Fanny repentinamente. Él la quería mucho y le da un derrame cerebral a ella, y del impacto de la noticia a él le da otro derrame cerebral. Va a durar unos meses más, pero ese mismo año va a fallecer a los 38 años, pero dejando un gran legado. La tarea entonces, escuchar la Sinfonía Italiana de Félix Mendelssohn Bartholdi. Hasta la próxima, Logonautas.